El sol de la mañana apenas comenzaba a romper la línea del horizonte cuando el carruaje negro de la facción de Matters cruzó las imponentes puertas de la mansión de Crust Karsten en la capital. Ayano Kouji vestía su uniforme impecable de mayordomo, sentado con la espalda recta frente a Emilia, quien entrelazaba sus manos sobre el regazo, visiblemente nerviosa. A su lado, Rem se mantenía en una postura alerta pero sumisa. Su devoción hacia Kiyotaka se había consolidado tras los eventos en el bosque. Las puertas del gran salón de conferencias se abrieron, revelando a una mujer de porte militar, cabello verde oscuro y una mirada tan afilada como una espada. Crust Karsten, la jefa de la facción más poderosa de la selección real. A su lado se encontraba Felix Argyle, el mejor sanador del reino, y un anciano de facciones severas y cicatrices de batalla cuya sola presencia emanaba una presión física abrumadora. Wilhelm van Astrea, el demonio de la espada. Emilia-sama, agradezco la premura de su visita, habló Crust con voz firme, tomando asiento en la cabecera de la mesa de doble. Sin embargo, mi tiempo es limitado debido a los preparativos de mi facción. ¿Cuál es el motivo de esta audiencia urgente? Emilia miró a Kiyotaka por una fracción de segundo, buscando el ancla de su calma. Ayano Kouji dio un paso al frente, asumiendo el control de la conversación con su habitual tono monótono. La facción de Emilia viene a proponer una alianza militar y comercial de beneficio mutuo, Karsten-sama, declaró Kiyotaka. Ofrecemos resolver el mayor problema logístico y personal de su facción a cambio de su apoyo inmediato en la contención del culto de la bruja en la región de Matters. Felix soltó una pequeña risa burlona, moviendo sus orejas de gato. Vaya, qué sirviente tan atrevido. ¿Resolver el mayor problema de Crust-sama? Eso es una declaración muy grande para alguien que ni siquiera emana maná, ¿no crees, Wilhelm-san? El anciano espadachín no respondió, pero sus ojos azules se clavaron en Ayano Kouji, analizando su centro de gravedad. Para sorpresa de Wilhelm, el joven no presentaba una sola apertura táctica en su postura. Era como una estatua perfectamente diseñada para la eficiencia. ¿Y cuál sería ese supuesto beneficio, joven? Inquirió Crust, entornando los ojos. La cabeza de la ballena blanca, sentenció Ayano Kouji. El silencio que cayó sobre la sala fue tan denso que el tic-tac del reloj de pared pareció retumbar. Crust se tensó visiblemente, y Wilhelm apretó el puño sobre la empuñadura de su espada con tal fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. La bestia de la niebla había masacrado a la antigua maestra de Wilhelm, Teresia van Astrea, y Crust llevaba años acumulando recursos en secreto para cazarla. Que un sirviente anónimo pronunciara ese nombre era una provocación o un milagro. Mide tus palabras, chico, advirtió Crust, perdiendo parte de su cortesía. La ubicación de la ballena blanca es una anomalía meteorológica impredecible. Hemos gastado fortunas en espionaje y registros comerciales sin éxito. ¿Cómo pretendes ofrecer algo que nadie en este mundo puede predecir? No es una predicción, es un hecho matemático, explicó Ayano Kouji, sacando un mapa detallado de su chaqueta y extendiéndolo sobre la mesa. En exactamente 28 horas, la ballena blanca descenderá en el árbol de Flugel, bloqueando la ruta comercial principal que conecta la capital con las tierras de Anastasia Osin. Su aparición durará un lapso de 3 horas antes de que la niebla disuelva el perímetro. Crust observó el mapa. Las rutas, los flujos de viento y las coordenadas estaban anotadas con una caligrafía quirúrgica. Mi bendición me permite detectar las mentiras en las palabras de las personas, dijo Crust, mirando fijamente los ojos vacíos de Kiyotaka. Y mientras hablas, no detecto una sola fluctuación de engaño en tu viento. Pero esto sigue desafiando la lógica. ¿De dónde obtuviste estos datos? La información es un recurso que se compra con el precio adecuado, mintió Ayano Kouji con total naturalidad, sabiendo que su precio había sido la muerte en bucles pasados. El culto de la bruja utiliza los patrones de la ballena para movilizar sus dedos sin ser detectados. Al descifrar sus códigos de comunicación en los suburbios, obtuve la bitácora de desove de la criatura. Si movilizan sus tropas ahora, Wilhelm-san podrá cumplir su venganza y usted consolidará su posición como la legítima protectora del reino ante el Consejo de Sabios.
Wilhelm dio un paso adelante, cayendo de rodillas frente a Krusty, con la cabeza baja y una vibración de pura determinación en su voz. Krusty-sama, se lo ruego. Permítame liderar la vanguardia. Si este mapa es real, es la oportunidad que he esperado durante décadas. Mi espada le pertenece a este momento. Krusty cerró los ojos, sopesando las variables. Miró a Emilia, quien asentía con firmeza, y luego a Ayano Kouji. La alianza está hecha, declaró la líder de cabello verde, poniéndose en pie. Si la ballena blanca aparece en el lugar y hora señalados, mi ejército marchará inmediatamente después hacia la región de Matters para exterminar al culto de la bruja. Pero si esto es una trampa para debilitar mis defensas, tu cabeza será lo primero que ruede, Kiyotaka Ayano Kouji. Me parece un riesgo aceptable, concluyó él. La noche siguiente, el páramo que rodeaba al colosal árbol de Flugel estaba sumergido en una oscuridad absoluta. Más de un centenar de soldados de la facción de Krusty, complementados por los mercenarios de la Colmillo de Hierro enviados por Anastasia tras una breve negociación comercial paralela dirigida por Kiyotaka, se encontraban ocultos entre las rocas. Ayano Kouji observaba el cielo desde la cabina de un carruaje blindado. El reloj de su bolsillo marcaba las 11:59 p.m. Ayano Kouji-sama, ¿cree que vendrá?, preguntó Rem a su lado, sosteniendo su bola de pinchos con manos firmes pero expectantes. El tiempo y el espacio no cambian sus reglas por capricho, respondió él. A la medianoche en punto, una densa y antinatural niebla blanca comenzó a filtrarse desde las nubes, cubriendo el páramo con un manto espeso que redujo la visibilidad a cero. Un gemido ensordecedor, similar al canto de una criatura marina distorsionada por miles de amplificadores, sacudió la tierra. De la niebla emergió una silueta colosal. Una ballena de dimensiones titánicas, cuyos ojos brillaban con una malicia milenaria. Apareció. El chico tenía razón, gritó uno de los capitanes de la vanguardia. Encended las lámparas mágicas. Que comience la caza. Rugió Krusty desde su dragón de tierra, desenvainando su espada de viento cortante. El campo de batalla se convirtió instantáneamente en un caos de explosiones mágicas, rugidos de la bestia y el tintineo incesante del acero. Wilhelm Van Astrea se impulsó hacia el cielo como un demonio encarnado, trazando líneas de muerte con su espada que rebanaban la piel blindada de la criatura, dejando caer cascadas de sangre caliente sobre la tierra. Desde su posición segura, Ayano Kouji no miraba el combate con emoción. Sus ojos escaneaban los movimientos de la ballena, analizando el momento exacto en que la criatura activaría su segunda fase. La multiplicación de cuerpos mediante ilusiones de niebla. La masa física del espécimen principal disminuye un 30% cuando genera los clones, calculó Kiyotaka, observando cómo dos siluetas idénticas brotaban de los costados de la bestia, sembrando el pánico entre los mercenarios. La facción de Krusty comenzará a desplegarse si no eliminan al núcleo original. Es hora de usar el activo de Emilia. Kiyotaka abrió la compuerta del carruaje y miró a Rem. Rem, la criatura del centro es la única que proyecta una sombra real sobre la niebla debido a su densidad ósea. Dile a Wilhelm que ignore las copias aéreas y concentre todo su poder en la base del tronco del árbol de Flugel. Yo le daré la señal a Emilia para que derribe la estructura. Entendido. Rem se lanzó al combate, abriéndose paso entre la niebla con una fuerza devastadora. Minutos después, tras recibir el mensaje a través de Rem, Wilhelm guió a la bestia principal hacia las raíces del colosal árbol. Emilia, posicionada en una colina adyacente bajo la supervisión de Puck, extendió sus manos hacia el cielo, liberando la mayor cantidad de maná que jamás había acumulado. Caída de hielo absoluto. Exclamó la medio elfa. Una estalactita de hielo del tamaño de un edificio residencial se materializó en las nubes y descendió de forma vertical, impactando contra el tronco del árbol de Flugel. La colosal estructura de madera milenaria crujió y se colapsó por completo, cayendo directamente sobre el cuerpo de la ballena blanca, atrapándola contra el suelo del páramo e inmovilizando sus aletas. Wilhelm Van Astrea corrió sobre el tronco caído, con la mirada fija en el ojo de la bestia que había destruido su pasado.
Con un grito que desgarró sus cuerdas vocales, el demonio de la espada hundió su hoja con un corte transversal perfecto, decapitando a la criatura de una vez por todas. El gemido de la ballena blanca cesó, y su colosal cuerpo comenzó a disolverse en partículas de maná gris, despejando la niebla del páramo por primera vez en 400 años. Los soldados estallaron en gritos de victoria y llanto. Cruz Karsten, exhausta pero con una expresión de triunfo absoluto, cabalgó hacia el carruaje de la facción de Matters. Se detuvo frente a Ayanokouji, quien bajaba del vehículo con la misma parsimonia de siempre, como si el exterminio de una de las tres grandes bestias hubiera sido una simple tarea de oficina. Kiyotaka Ayanokouji, has cumplido tu palabra de una forma que la historia no olvidará, declaró Krushch, envainando su espada con respeto. La deuda de mi facción contigo y con Emilia Sama está sellada con sangre. Mi ejército está listo. Mañana marcharemos hacia las tierras de Matters. Es hora de borrar al culto de la bruja del mapa. Ayanokouji inclinó levemente la cabeza, observando el amanecer que comenzaba a iluminar el campo de batalla despejado. El primer gran monstruo de este mundo había caído según sus cálculos. Ahora, el tablero estaba perfectamente alineado para arrinconar al arzobispo de la pereza en su propio juego de locura. El trayecto hacia la región de Matters se realizó a marchas forzadas. Utilizando las rutas comerciales despejadas que Ayanokouji había trazado previamente, el contingente militar esquivó con éxito los puntos de emboscada naturales donde los dedos de Betelgeuse solían establecer sus puestos de avanzada. A unas horas de llegar al bosque circundante de la mansión, el ejército se detuvo en un cañón oculto para coordinar el asalto final. Imagina la escena en este claro iluminado por la luz mortecina de la tarde. En el centro, Kiyotaka se encuentra de pie, con su habitual postura recta e imperturbable y el rostro desprovisto de cualquier emoción. Frente a él, Cruz Karsten lo observa con atención, apoyando una mano en el pomo de su espada de dos manos con porte estrictamente militar. A un costado, Wilhelm Van Astrea permanece firme como una estatua de piedra, con los brazos cruzados y la mirada fija en el mapa que Kiyotaka ha colocado sobre una roca plana. Al otro lado, Ricardo, el robusto y peludo comandante de la Colmillo de Hierro, se inclina con impaciencia, mientras Ren se mantiene un paso por detrás de Ayanokouji, con las manos entrelazadas y una devoción absoluta reflejada en sus ojos azules. Finalmente, una Emilia visiblemente abrumada por la escala del conflicto observa el plano, comenzando a comprender el peso de la estrategia que está por desplegarse. Kiyotaka comenzó a hablar con su habitual voz plana, rompiendo el tenso silencio del cañón. Betelgeuse Romané Condino es un combatiente individual, explicó Ayanokouji, señalando el centro del mapa. Su autoridad, la pereza, le permite manifestar extremidades invisibles de gran alcance. Sin embargo, su verdadera peligrosidad radica en la transferencia de su alma. Posee 10 cuerpos sustitutos conocidos como dedos. Si matamos al cuerpo principal antes de erradicar a los dedos, su conciencia simplemente migrará a otro recipiente, prolongando el combate indefinidamente. ¿Y cómo planeas localizarlos a todos simultáneamente en un bosque tan denso?, inquirió Ricardo, rascándose la cabeza con impaciencia. El culto se comunica mediante frecuencias de maná residual de baja intensidad, vinculadas a sus evangelios, respondió Kiyotaka. Durante mi estancia en la mansión, analicé el rango de emisión del libro de Roswell. He preparado 10 emisores de interferencia mágica utilizando piedras de fuego de baja calidad que compramos en la capital. El plan se dividirá en 3 vectores de ejecución simultánea. Kiyotaka continuó detallando la distribución de las fuerzas con precisión quirúrgica. Para el flanco izquierdo, Ricardo y sus mercenarios de la Colmillo de Hierro avanzarán rápidamente por la maleza baja para interceptar los primeros 2 nidos de los dedos. Para el flanco derecho, Rem liderará un contingente utilizando su magia de hielo para asegurar el perímetro de la mansión y coordinar la evacuación silenciosa si fuera necesario. En el centro, el cuerpo principal del ejército aliado, comandado por Krush-sama y Wilhelmsen, marchará directamente hacia el claro principal, donde se ubica el núcleo de Betelgeuse. Las piedras de interferencia se activarán en los puntos cardinales del bosque.
Cuando esto ocurra, los dedos quedarán aislados mágicamente, perdiendo la coordinación y revelando sus ubicaciones exactas por el shock del corte de comunicación. Una estrategia de asfixia informativa, murmuró Krusty, gratamente impresionada. Es brillante. Privados de comunicación, actuarán por instinto y por separado. Exacto. Una vez aislados, Ricardo y Wilhelm liderarán los equipos de limpieza para exterminar a los dedos uno por uno. Krusty-sama y yo interceptaremos al cuerpo principal de Betelgeuse. Emilia-sama se mantendrá en la retaguardia de la mansión para asegurar la barrera protectora de los aldeanos de Irlanda. Ningún civil debe ver el enfrentamiento. La ignorancia del pueblo es necesaria para mantener la estabilidad política de su facción. Emilia apretó los puños, pero asintió en silencio. Entendía que la frialdad de Ayano-Kouji, aunque chocante, era la única razón por la que todos seguían vivos. El asalto comenzó a las 4 de la tarde, justo cuando una neblina grisácea y densa empezó a devorar los claros del bosque de Matters. La activación de las piedras de interferencia funcionó con una precisión matemática. En distintos puntos de la espesura, los encapuchados del culto de la bruja comenzaron a salir de las cuevas y de las copas de los árboles, tambaleándose y sosteniéndose la cabeza con desesperación al perder de golpe la sintonía y la voz de sus evangelios. Los mercenarios de la Colmillo de Hierro y la bola de pinchos de Eren cayeron sobre ellos en el flanco izquierdo y derecho como un torbellino de acero. Neutralizaron los nidos de los dedos antes de que los sectarios pudieran siquiera gesticular una sola maldición. Mientras tanto, en el corazón del claro principal, el cuerpo central de Betelgeuse Romaneconti se retorcía de forma grotesca. El arzobispo doblaba su cuello en ángulos inhumanos y se mordía los dedos con tanta saña que la sangre ya brotaba de sus uñas, desquiciado por la repentina desconexión mágica. La pereza. El amor de la bruja está siendo bloqueado. ¿Quién osa interferir con la sagrada labor del culto? Rugía el arzobispo, con sus ojos desorbitados e infectados en sangre fijos en la nada. De entre las sombras de los árboles, Kiyotaka Ayano-Kouji avanzó con pasos calmados y firmes, flanqueado por Krusty-Karsten y un contingente de caballeros armados que mantenían las espadas en alto. Tu infraestructura de combate ha sido desmantelada, Betelgeuse, dijo Kiyotaka, con su voz plana resonando con total claridad en el claro. 7 de tus 10 dedos han sido eliminados en los últimos 12 minutos. Los 3 restantes están rodeados por el demonio de la espada en la periferia. No tienes refuerzos. No tienes vías de escape. Betelgeuse clavó su mirada psicótica en el joven mayordomo. Su locura detectó de inmediato la anomalía. Este chico no poseía maná, pero el hedor que lo rodeaba era tan denso que parecía una manifestación física de la mismísima bruja de la envidia. Tú eres el amado. No, eres un blasfemo. Un recipiente vacío que osa arrastrar el aroma de mi señora sin poseer fe. Rugó Betelgeuse, extendiendo sus brazos hacia el frente. Muere. Muere por tu pereza, Aga. Decenas de manos invisibles brotaron de la espalda del arzobispo, rasgando el aire a una velocidad destructiva y dirigiéndose directamente al corazón de Ayano-Kouji. Kiyotaka no retrocedió un solo milímetro. Sabía que Krusty estaba a su lado, y su análisis previo del comportamiento de la líder militar indicaba que ella jamás permitiría que su estratega fuera tocado. Filo de la tierra invisible. Bramó Krusty, trazando un arco perfecto en el aire con su enorme espada de 2 manos. La onda de choque de viento cortante desatada por Krusty barrió el claro del bosque, colisionando de frente con los vectores invisibles de Betelgeuse. Aunque la magia de viento no podía ver las manos, la brutal densidad de la presión del aire desvió por completo la trayectoria de las extremidades sombrías, haciéndolas impactar inofensivamente contra el suelo y levantando grandes trozos de roca y tierra. Ayano-Kouji aprovechó la ventana de oportunidad de apenas 3 segundos creada por la defensa de Krusty. Corrió hacia adelante con una velocidad puramente atlética, pulida por años de entrenamiento riguroso. Evitó un brazo invisible rezagado inclinando el torso 45 grados con total fluidez y se plantó justo enfrente del arzobispo.
Betelgeuse, sorprendido por la velocidad física del joven, intentó morderle el cuello, pero Ayano Kouji extendió su mano izquierda con precisión y atrapó la mandíbula del cultista con un agarre de hierro, bloqueando por completo la articulación de su boca. Con la mano derecha, Kiyotaka extrajo una daga de plata con inscripciones únicas de su chaqueta, un objeto que le había pedido a Felix antes de iniciar la marcha. Tu mayor debilidad es que dependes enteramente de tu autoridad para compensar tus nulas capacidades físicas, susurró Ayano Kouji al oído del enloquecido arzobispo. Quita las manos invisibles, y solo eres un hombre desnutrido con delirios de grandeza. Con un movimiento quirúrgico, rápido y desprovisto de cualquier emoción, Kiyotaka hundió la daga directamente en el ojo derecho de Betelgeuse, empujando la hoja hasta alcanzar la base del cráneo. Los ojos del arzobispo se abrieron de par en par en un espasmo final. Sus manos invisibles se desvanecieron en el aire como humo negro, y el cuerpo del líder del culto se tensó por un instante antes de desplomarse pesadamente sobre la hierba húmeda. Krusch envainó su espada, exhalando un suspiro de alivio, mientras los caballeros vitoreaban a la distancia. Sin embargo, Ayano Kouji permaneció inmóvil al lado del cadáver, observando el flujo del viento. Su mente seguía en alerta máxima. Sabía perfectamente que la muerte del cuerpo físico de Betelgeuse significaba una sola cosa. La transferencia del alma ya había comenzado. De repente, Kiyotaka sintió una presión sofocante en su propio pecho. Una voz distorsionada y cargada de locura comenzó a resonar directamente dentro de su cerebro, intentando subyugar su sistema nervioso por completo. ¿Sí? Este cuerpo. Este aroma. Este recipiente es perfecto para el amor de la bruja. Ahora mi mente controlará tu carne, joven blasfemo. Gritaba la conciencia de Betelgeuse, intentando tomar el control de los músculos de Ayano Kouji desde el interior. Kiyotaka cerró los ojos y cayó sobre una rodilla. Su respiración se volvió pesada por un momento, pero su rostro no mostraba dolor, sino una inquietante y fría concentración. Había entrado en el terreno donde su crianza lo había preparado mejor que a nadie. El control absoluto de la mente sobre la psique. Intentas poseer una mente basándote en la compatibilidad del aroma, pensó Kiyotaka hacia el interior de su propia conciencia, confrontando la mancha oscura del alma de Betelgeuse de manera directa. Pero mi mente ha sido moldeada para aislar y destruir cualquier estímulo externo que intente interferir con mi lógica. Tu locura no es más que un desequilibrio químico y emocional. Eres demasiado débil para ocupar este espacio. Con una fuerza de voluntad fría y matemática, Ayano Kouji aplastó la intrusión mental, cerrando las compuertas de su conciencia y aislando el alma del arzobispo en un rincón muerto de su cerebro, privándolo de cualquier tipo de conexión con su sistema motriz. La entidad de Betelgeuse se retorció en una agonía silenciosa dentro de la mente del joven, atrapada en una prisión lógica de la que no podía escapar ni interactuar. Kiyotaka abrió los ojos castaños, volviendo a ponerse de pie con total normalidad ante la mirada atónita de Krusch. ¿Ayano Kouji? ¿Qué acaba de pasar? ¿Tu viento cambió por un segundo?, preguntó la candidata con evidente preocupación, escrutando su rostro. El peligro ha sido neutralizado de forma definitiva, respondió él, limpiándose un hilo de sangre de la nariz con un pañuelo. El arzobispo ya no es una amenaza para este mundo. Informa a las tropas que recojan los campamentos. La campaña de Matters ha concluido con éxito. El culto de la bruja había sido decapitado y la ballena blanca ya no existía. Kiyotaka Ayano Kouji había reescrito los márgenes del destino de Lugúnica sin derramar una sola página de emoción, consolidando